Hoy voy a comenzar una nueva serie llamada Beta, en donde se va a analizar los cambios de varios juegos, programas, sistemas operativos entre las versiones preliminares y las versiones finales. En el capítulo de hoy, Plus para Windows 95. Para la gente que no sepa, Plus era una extensión para Microsoft Windows que agregaba temas de escritorio, programas y juegos. La extensión de Plus que vamos a ver en este vídeo es Plus para Windows 95. La historia comienza a mediados de 1994. ¿Alguna idea para Windows Chicago? ¿Y si hacemos una extensión llamada Chicago Plus? Con temas para Chicago, Microsoft Internet y otros programas o juegos. Redemos ricos. La primera diferencia es en la instalación, ya que, cuando se inserta el CD de la versión final, se inserta un menú con 3 opciones. Instalar Plus, catálogo de multimedia, explorar este disco. Mientras que en el disco de la versión beta hay que abrir el explorador de archivos en el CD y luego dar clic en el archivo de instalación. El proceso de instalación no cambió en básicamente nada. En Plus para Windows 95, los iconos obtienen mejor aspecto y realismo, pero en la beta el único icono que cambia es el acceso directo a Internet. En la beta de Plus 95, hay una versión temprana de Internet Explorer que tiene las mismas funciones que la versión final, pero en el estado de carga se nota el primer logotipo de Internet Explorer, que era un mundo, pero en la versión final se reemplazó en el estado de carga el logotipo de Internet Explorer por el logotipo de Windows de aquella época. Hablando de la versión temprana de Internet Explorer, hubo una página principal por defecto descartada, la cual es Bienvenido a Internet Explorer, la cual tiene 3 enlaces que dicen explorar la Internet, buscar la Internet, aprender sobre la Internet. El enlace de arriba, explorar la Internet, redirige a una página con enlaces a páginas web de la época que dice así. Aquí están unos puntos saltones para iniciar. Solo da clic en uno de los elementos de abajo para ir a otro lugar en la Internet. Y los enlaces son a las siguientes páginas. La página de búsquedas Yahoo. La página web oficial de Microsoft. La página web de CommerceNet. La página web de la Casa Blanca. La página de la Casa de Representaciones. La página web de la Galería Eléctrica. Un museo de Leonardo da Vinci. La página web oficial de la Universidad Yale. La página web de los Rolling Stones, que su música Start Me Up fue usada en la publicidad de Windows 95. Archivos de música de Internet Underground, y un enlace para volver a Bienvenido a Internet Explorer. Volvemos a grabar en digital y alta definición en 3, 2, 1. El enlace del medio de la página Bienvenido a Internet Explorer, buscar la Internet, es un algoritmo primitivo de búsqueda de páginas web creado por Lycos-Search, el cual puedes poner distintas opciones, y las predeterminadas son, no buscar más de 10 páginas, por lo menos encontrar páginas que coincidan por lo menos con una palabra que he escrito, solo buscar páginas cuales su relevancia exceden el 0.01, y después de eso, un enlace que redirige a una página que explica cómo funciona ese primitivo algoritmo. El enlace de abajo y último, aprender sobre la Internet, explica cómo navegar en la Internet, cómo buscar cosas específicas en la Internet y qué hacer si te pierdes en la Internet. La página principal de Bienvenido a Internet Explorer en la versión final fue reemplazada por la página principal de MSN, la cual, como se ve en esta imagen, tiene enlaces parecidos a los de Bienvenido a Internet Explorer como Nuevo a Internet, haz clic aquí, mapa de sitios y búsqueda de sitios. El Rossi MSN Mensager se lanzó en julio de 1999, maldito mentiroso ignorante, viva el queso del gringo y los videos mal hechos. Cállate el maldito hocico idiota de... En la beta de Plus 95, hay una versión temprana de 3D Pinball Cadete Espacial, la cual no tiene el icono transparente, llamada Pinball 3D para Windows versión 0.91, pues estas versiones tienen distintos efectos de sonido y un tablero distinto, y bueno, las letras Maelstrom fueron reemplazadas por nuestro amiguito, y ahora veamos gameplay de la beta y la versión final.
Ahora te voy a hacer un reto, comenta las diferencias que vistes y escuchaste en el gameplay en los comentarios del vídeo. Volviendo al vídeo, entre la beta y la versión final de Pinball tienen canciones distintas a escuchar. Y no los olvidemos de los temas de escritorio que cambiaron ligeramente entre la beta y la versión final del Plus para Windows 95, vamos a ver cómo cambiaron entre la beta y la versión definitiva. Esto fue todo por el vídeo de hoy. En la descripción voy a dejar el enlace a la beta como a la versión final en español, que son cortesía de winworldpc.com y Diegonius, y también un video de cortesía de Sese95 de cómo instalar el Plus 95, y también un video de cómo instalar Windows 95 en una máquina virtual. También puedes aportar a este canal enviando renders de mi personaje. Ayuda, ¿en dónde carajos estoy?